Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a The Miguel Reaction. Estamos celebrando ya los 1000 suscriptores, lo logramos gracias a todos ustedes, los que nos comparten, los que nos siguen, los que están ahí pendientes de nuestras redes sociales. Esta noche, no se pierdan, tenemos clásico capitalino y vamos a estar obviamente desde el Estadio del Campín. Pero hoy tenemos un invitado especial, un tipo al que yo admiro mucho, un tipo por el cual pues el periodismo me llamó mucho la atención y pues hoy tengo la oportunidad de entrevistarlo, el señor Alejandro Pino Calao. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el crecimiento. Muy bien, y denle like, suscríbanse, sigan, etcétera, etcétera. Compártanlo sobre todo. Muchas gracias, Alejo. Eh, con la selección Colombia es una pariera siempre, Alejo, siempre. Y la historia de los mundiales es impresionante, pero Colombia no ha sido muy protagonista en los mundiales. Solo hemos ido a 6 Ujú. de tantas ediciones que ha tenido la Copa del Mundo, solo Colombia ha ido a 6. La primera participación de Colombia fue en Chile 62. ¿Qué algo importante que haya hecho Colombia en Chile 62, aparte de pronto el gol olímpico que hizo? Bueno, lo que pasa es que primero hay que explicar que los mundiales arrancan en Ajá, 1930 y en 1930 ni siquiera teníamos selección Colombia. ok. ¿Sí? Es decir, no hay selección Colombia. La primera selección Colombia es de 1935 y no era una selección Colombia como tal. Y la primera selección Colombia oficial es de 1938, cuando ya íbamos en el tercer mundial. ¿Sí? Vinimos a jugar en eliminatorias hasta los 50, porque cuando arranca la liga, ¿sí? Y el Dorado nos expulsan de la FIFA. Sí. Entonces no podemos jugar eliminatorias. Hay una pelea entre Di Mayor, que era la Claro, obvio, pero o pirata, y sea, la la de Liga Pirata fútbol, y que era... la federación que no Ajá. existía, porque además no existía la federación, existía una cosa que se llamaba la de fútbol. Entonces, no es raro, digamos antes, casi un milagro que hayamos jugado el Mundial del 62, porque el Mundial del 62 estaba todo hecho para que fuera Perú, y la eliminatoria fue una eliminación directa con Perú. Y el técnico, Adolfo Pedernera, vea, ya que usted tiene esa Sí, camiseta, Don Adolfito. Pedernera hizo un milagro, y es que sacamos un empate allá y ganamos 1-0 en el Campín, y con eso llegamos a Arica, y por eso es que la selección Colombia jugó en Arica, que es la frontera. Arica antes era peruano, si en la guerra Ujú. con Chile la perdieron, es la frontera con Perú, porque estaban esperando que vinieran todos los peruanos a apoyar, pues llegan los colombianos, y aparte de eso llegan los colombianos en barco. O sea, no, hermano, una cosa demente, un gran Ok. cuento. Colombia cae en fase de grupos de Chile 62. No es un mundial como el actual, era un mundial mucho más reducido de Ujú. selecciones. Y Colombia, pues lo más mítico de ese mundial es el gol olímpico contra la Unión Soviética. Sí, digamos que pasaron varias cosas. Primero perdimos con Uruguay 2-1, Ajá. el primer gol de Colombia en los mundiales del Cobo Zuluaga. Después de eso viene el milagro del 4-4, que hay El muchas 4. leyendas, hay el mito fundacional de que Lev Yashin, que era el arquero de la Unión Soviética, estaba hincho, lo que no era raro, ¿sí? Porque pues, el chupe era una cosa importante. Eh, Está la famosa leyenda de Pedernera poniéndolos a cantar el himno, que algunos jugadores la cuentan, otros no, lamentablemente pues los héroes de Arica, pues hombre, los años pasan y han ido falleciendo, pero a mí esa anécdota, la de a Colombia le están metiendo la mano feo, entran todos al camerino y Pedernera se para y les dice, a ver todos, si fue putas a cantar, se pone la mano en el pecho y arranca Gloria inmarcesible, y en el segundo tiempo salimos y pues empatamos, ¿sí? Es una historia tremenda, pero a mí la mejor historia es que después del 4-4, que fue un empate que no ganamos, pero era contra la Unión Soviética y estamos en pleno momento de Guerra Fría, Sí. ¿sí? Y Colombia, además, está en plena ebullición de lo que después serían las guerrillas comunistas. Veníamos de bombardeos en toda la zona del Tolima, donde después nacerían las FARC y demás. O sea, estábamos post-revolución cubana y resulta que salió el presidente electo de la República, Guillermo León Valencia, a decir que había sido un triunfo de la democracia sobre el totalitarismo. Nadie le contó que un 4-4 no es un Para el que triunfo. diga que el fútbol es No, apolítico, pues no tiene ni idea de esto. Salió, eso fue titular, salió en todos los medios. Sí, es un triunfo de la democracia sobre el totalitarismo. Las caricaturas, los titulares mostraban a Nikita Khrushchev así preocupado al lado de Alberto Lleras, y Alberto Lleras feliz, y Alberto Lleras con la Copa Mundo. Una vaina muy demente. En el último partido nos agarró Yugoslavia, un país que ya no existe, pero que también era también era comunista, y nos soviético, sí. clavó 5. ¿Sí? Nos Y pegó un ahí, baile tremendo. Y Mike Forero Nogues, que era el editor de deportes del Espectador, el redactor deportivo del Espectador, un maestro del periodismo deportivo, se tiró un titular: fue un triunfo del totalitarismo sobre la democracia.
casi lo echan. O sea, lo mandaron a echar, como o sea, no se burla el presidente electo, hermano. Entonces, es un gran momento. Sí, bueno, lo que dice Alejo es muy cierto, ¿no? En esas épocas tan convulsas del mundo, que bueno, hoy en día seguimos también en un Ahora es mundo peor. muy convulso, pero era como el socialismo contra el capitalismo. Y Colombia muy partner de Estados Unidos, Claro, muy obvio. pro capitalista y contra los soviéticos, pues curioso, ¿no? Que celebrar un 4-4 como un triunfo de... ¡buah! Digamos que tiene mucho sentido porque era nuestro primer mundial, porque la Unión Soviética venía a ser campeón de Europa, o sea, Sí, tenía al mejor arquero del mundo en esos momentos, es decir, era, él estuvo en Cali, ¿cierto? Él jugó un amistoso. claro, o sea, Ellos la, vinieron la y se Unión prepararon. Soviética, es que además es un cuentazo, la Unión Soviética rumbo a Chile, paró en Cali, jugó un amistoso contra el América de Cali, y entonces era la primera vez que oficialmente había, recordemos que los deportistas en los regímenes comunistas hacen parte del Estado, Ujú. no son deportistas profesionales. Entonces todos ellos tenían cargos militares. ¿Sí? Su lógica como para justificar que recibían un sueldo, porque no podían ser profesionales, Ajá. es que eran empleados del Estado soviético. Todos hacen parte del partido. Entonces todos tenían un rango militar. Entonces era la primera vez que soldados del temible ejército rojo de la Unión Soviética estaban en Estaban. territorio colombiano y jugaron un amistoso, y pues no fue la gran cosa, pues el campeón de Europa vino, no pasó mayor cosa contra el América de Cali. Entonces entrevistan a Pedernera, que obviamente fue a ver el partido y dijo que había sido una estrategia, que habían jugado con los suplentes, que habían cambiado los números para engañar a los colombianos, Ok. los malditos espías rusos, así, malditos espías rusos, es un cuentazo. Todo lo de ese mundial es muy bonito. Uy, buenísimo. Oiga, yo no me sabía esas historias. Es que usted tiene un programa, ¿no? Historias Sí, yo secretas. tengo un programa que se llama Historia Y Secreta. vas a hacer ahora como un show en un teatro. Sí, el 31 de julio tenemos Ajá. un evento en vivo, ya habíamos hecho uno el año pasado, antepasado, y pues como que nos fue bien, y Wallace, que es mi partner, me dijo, hagamos otro, y ya él se levanta a los sitios, él se levanta a la gente, es como, usted hágale, yo voy, pongo la cara y tomo pola, nada más. Entonces ya saben, ¿no? Para que vayan también ahí al programa que nos va a hacer Alejo. Bueno, pasan muchos años, ¿no? Mm, Y fracasos tras fracasos. No pasamos al Mundial de México 70, no logramos clasificar. ¿Cuál es? El del 74 fue en Alemania, Múnich. sí. Ajá. 78, Argentina, la dictadura de Videla. Para mí ese mundial, Mm, los argentinos dicen que sí, que son campeones del mundo. A mí no me metan cuento que a no, Perú le pues, metieron la mano también allá. sí, claro, no solo a Perú, pero bueno. Sí, 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 sí. España 82, Colombia 86. Sí, lo que pasa es que digamos que ahí se suman dos fracasos. Nosotros teníamos la sede del Mundial del 86 y no clasificamos al Mundial del 82. Eso era un fracaso, es decir, ¿cómo no vamos a jugar el Mundial previo? El técnico fue Bilardo, de esa Ujú. selección que fracasó rumbo al 82. Hay muchas ideas sobre el fracaso, y es que antes de empezar la eliminatoria, Bilardo tenía armado el equipo, y era un muy buen equipo, con una base del Deportivo Cali. Cali venía a ser subcampeón de Subcampeón, Libertadores. perdió contra Boca en el 78. Exactamente, es decir, era un muy buen equipo. Colombia tenía varios jugadores nacionalizados, Londero tal vez el más famoso y reconocido de ellos, pero lo cierto es que jugamos un amistoso contra Atlético Mineiro y Mineiro nos pegó. En ese entonces era muy normal los amistosos entre selecciones y clubes. Mineiro nos pegó una goleada fea, una goleada brava, y muchos se responsabilizan a ese amistoso que destruyó la moral del equipo, y lo que pasa es que pues, nos fue mal. Y después íbamos a ser anfitriones. Y en el Claro. 83, pues nos perdimos la sede. Todo el mundo culpa a Elisario, porque Elisario fue el que salió a decir, no vamos a hacer el mundial porque vamos a hacer estas obras, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, y esta es la cosa que la gente se le olvida porque nadie habla de eso, después del Mundial del 82, la FIFA vino a ver la nueva sede, o sea, se acaba el Mundial del 82. La próxima cita es en Colombia, Sí, 86. sí. Que allá no sé dónde fue la final, si fue en Barcelona, en Madrid, pero había un letrero que decía los esperamos Claro, en Colombia 86. los esperamos en Colombia Ajá. 86, etcétera, etcétera, etcétera. Fue en Madrid. Y llega, llega la FIFA acá, y pues a ver, pasaban cositas, ¿sí? Sí. Entonces, lo primero que pasaba es, el principal socio de la FIFA en ese momento era Adidas. ¿Sí? Ujú. Adidas era el principal socio de la FIFA, y Colombia tenía un régimen económico llamado proteccionismo, y en Colombia no había una sola tienda de Adidas. Y es como, ok, sí, como, Ahí comenzó complicado. empezamos a tener Ahí se problemas. complicó. Entonces los grandes patrocinadores de la FIFA se dieron cuenta que comercialmente en Colombia había problemas, Ok, ¿sí? Para desarrollar el negocio. ok. Como que, mierda, hay problemas. Pero acá se pueden decir groserías. Sí, 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 Ah, ok. sí.
Entonces, mierda 2, no, pues hay que preguntar. No, no, no. Sí. Mierda 2, aquí el sistema de trenes estaba en ruinas. Ya ni siquiera tenemos, pero para 1983 estaba a punto de colapsar. Ya Y desapareció. es como, pues en un país grande hay que moverse en tren, porque si no, ¿cómo vamos a traer a los hinchas? Entonces, en general, la FIFA dijo, esto es un mierdero, y le hizo unas exigencias al gobierno colombiano. Mire, primero que todo, hay que adecuar todos los aeropuertos. Segundo que todo, hay que construir una línea férrea. Tercero, necesitamos esto. Y la FIFA, y esto la gente nunca lo sabe, la FIFA hace unas exigencias de impuestos, ¿sí? Cuando se realizó acá, por ejemplo, el Mundial Sub-20 2011 o el Mundial Sub-20 femenino del año pasado, Ujú. Que estuvimos. muy bien, se hicieron un montón de exenciones de impuestos y la gente no tiene en cuenta eso. La FIFA para organizar es, listo, yo les doy el Mundial, yo no voy a pagar un peso de impuestos. Todo lo paga el Estado. Todo lo tiene que pagar el Ujú. Estado. Y pues Belisario se emputó y les dijo, no, ni mierda. Pero pues explíquele a la gente hincha que usted está rechazando el Mundial. Claro, ¿Es un error histórico? y que Sí. Colombia es la única sede que ha rechazado una Copa del Claro, tal Mundo. cual, es un error histórico y nos va a perseguir hasta el fin de los días, sin duda. Vamos a volver a tener posibilidad, jamás en la vida vamos a volver a tener Y posibilidad de que tener un mundial. la gente dice, pucha, Maradona pudo haber sido campeón en el Pudo Campín. haber sido campeón en el Campín. O sea, extrañamente Maradona pudo haber jugado mucho en Colombia y el universo y el cosmos quisieron que no, porque Maradona iba a ser jugador de la América Sí, de de la Cali. América de Cali. Y Y pues todos conspiró en contra. prefirió irse a jugar a Boca Juniors. No sabemos qué habría pasado si Maradona habría jugado acá, pero bueno. Bueno, de pronto mis hinchas, amigos americanos, tal vez les hubiera No podido sabemos. tocarla. Bueno, sí, no. Todo queda para la historia, ¿no? México 86 no se logra y llega a las ilusiones de Italia 90. Mm. Colombia logra clasificar. Por fin Colombia, ahora sí, ya en una Copa del Mundo más mediática, más internacional, más global, con televisión, con radio, a color, ¿sí? La gente dice que vivió ese mundial pues de otra forma, porque Claro, era un momento histórico. Y acá tenemos la camiseta de Italia 90, claro. Es un clásico. original. Vamos. Esta es una reedición que sacó Adidas para el Mundial de Sí. Rusia 2018, La del porque pibe. pues sí, porque original de la época, bueno, No, obvio. es... Estaría un poquito roidita nada más. Sí, por ejemplo, esta es Por original del ejemplo, 89. sí, se nota. O sea, Esta es... El Torino lo delata totalmente. Entonces, una de las camisetas más emblemáticas de Adidas, que para ellos dicen que después de la de Alemania, que también era la del 90, esta es la segunda más bonita de la historia de Lo que Adidas, pasa es que los como mucho. uniformes del 90 son preciosos, tanto el rojo, que es muy famoso por ese partido contra Ujú. Alemania, como este, que es el uniforme con el que logramos nuestra primera victoria en los mundiales, que fue frente a Emiratos Árabes. Ahora, esta camiseta es muy particular porque esta es la 10 y esta es la del pibe. El pibe venía de ser el mejor jugador de América en el 87. Ujú. Es que tenemos una transformación brutal. El técnico de la selección Colombia era Gabriel Ochoa Uribe, hasta el fracaso del 85, cuando perdemos la clasificación al Mundial en el Ajá. repechaje frente a Paraguay. Gabriel Ochoa Uribe era el técnico del América y al mismo tiempo era el técnico de la selección Colombia, y Ochoa prefirió apostarle a la final de la Libertadores del 85. No llamó a los jugadores del América, estaba más concentrado en eso que en la clasificación al Mundial, y pues inevitablemente eso afectó y perdimos con Paraguay y no fuimos al Mundial. Después de eso, Y se perdió Ochoa la sale. Libertadores también. Se perdió la Libertadores, pero pues eso ya es problema del América. Ahora, la selección hace una apuesta rarísima, y es que León Londoño, que era el presidente de la federación, decide contratar a Francisco Maturana, que era un técnico novato. Maturana había dirigido en el 86 al Once Caldas y había hecho un muy buen torneo con Once Caldas, con un 10 que se llamaba Alexis García. O sea, empezó a mostrar el fútbol que ahora es el estilo de selección Colombia con ese Once Caldas. Por eso lo contrata Atlético Nacional, él se lleva a Alexis y arma un super equipo con los mejores jugadores colombianos, la política de puros criollos. Y por eso Atlético Nacional fue la base de esa selección Colombia, que en el 87 fue tercera de la Copa América, ganándole a Argentina, campeón del mundo en Buenos Ajá. Aires, el partido por el tercer lugar. Esa famosa foto del pibe con esta camiseta, junto a Maradona, los dos saludándose en el Monumental. Ese día Colombia ganó 2-1. Después de eso fue como, mierda, tenemos un equipazo, o sea, hay posibilidades. Y efectivamente la eliminatoria fue muy buena. En ese entonces las eliminatorias eran por grupos. Nosotros logramos una clasificación sufrida contra Paraguay y contra Ecuador y avanzamos al repechaje frente a Israel. Y a Israel le ganamos gracias al Palomo Zuriaga. Pues, había un muy buen equipo, era un equipo muy sólido defensivamente que
no es que le costara hacer goles porque tenía unos delanterazos, Arnoldo Iguarán, El Palomo, la Gambetta Estrada, y llegamos al Mundial del 90. Y el Mundial del 90 fue maravilloso, o sea, llegamos hasta octavos. El empate con Alemania es lo que más se recuerda, pero es muy importante la victoria, la primera contra Emiratos Árabes. Perdimos contra Yugoslavia en un partido que no debimos haber partido, un Otra vez contra partidazo. Yugoslavia. Otra vez contra Yugoslavia, o sea, Yugoslavia fue nuestro primer Japón, por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, fue nuestro primer Japón y además, pues hay que decirlo, ese fue el último mundial que Yugoslavia jugó completa. Entonces, y era un equipazo Yugoslavia, o sea, Yugoslavia en la base de ese equipo había sido campeón mundial sub-20 en el 87, los Siliensi se les llamaba, los chilenos. Era un equipazo que después fue la base de la Croacia del 98 y fue la base de Serbia, que también fue un gran equipo en los 90. Era un equipazo, sí, Yugoslavia, y nos ganaron 1-0. Ese equipo llegó hasta cuartos de final del mundial. Y lamentablemente, por lo que más se recuerda esta camiseta, es por el video más viral. Y es René Higuita la ¡René! embarra en la salida. Sí, vende a Coroncoro Perea vende a Higuita y Roger Mila se los come a pique y nos cobraron tiempo extra. La gente no se acuerda. Sí. El partido había terminado 0-0. Estábamos en el tiempo extra y lo perdimos, lamentablemente. Bueno, sí, o sea, Una gran selección colombiana. de ese mundial la gente tiene dos recuerdos, uno muy bonito y uno muy triste. Claro, el René gol de perdiendo la Rincón. pelota con el veterano Roger Sí, Mila, porque todo el mundo pues decía como un anciano de 41 tenía Roger en ese momento perfectamente podía tener 50. O sea, y increíblemente nos deja por ahora fuera decimos un un... anciano de 41 y hoy en día todos los delanteros que brillan en el fútbol Sí, colombiano tienen sí, 40. bueno, Entonces, pues, Falca. bueno, Confío en... Falcao, Rodallega, Caro dice Dairo. Hugo, pero Sí, yo digo Falca. exacto. Bueno, Colombia logra su segundo mundial y avanza por fin la fase de grupos porque pues en Chile 62 se había quedado. Y logra también su primera victoria en Emiratos Árabes. Sí. Y se viene bueno, una de las selecciones Colombia más infladas de la historia, pero yo creo que también había con qué. No, es que no era más inflada. Es básicamente puede ser para muchos la mejor selección Colombia de toda la ¿Tú lo historia. crees? Eh, entre esa y la del 2014, me Ajá. parece que si uno mira jugador por jugador, puede ser mejor la del 93-94 Ok, que la del ok. 2012-2014. Es decir, a la del 2014 le ponemos a Falcao y es mejor. Sí, ahí era donde yo te iba a decir. En vez de compararla con la del 2014, la 2013, Sí, exacto. la de las Es el periodo, eliminatorias. la de 2012-2014, Ajá. paso sensacional. Es decir, es que no solamente era Falcao lo que jugó Teo, la explosión y la ebullición de James, pero vamos al 94. Bueno, no es la del Mundial del 94, esta es 95, Sí, porque la del esta fue la de la Copa América del Ajá, 95. porque la del 94 tenía Uy, esta unos también es original, oiga. de la época. No es Sí. original, No, pero pero digo, o sea, era la que daba cerveza águila. de esos tiempos, Sí, sí. claro, mira. ¿Quién es el 11? Nos la pusimos, ¿no? ¿Quién es el 11? Bueno, yo no, yo nací en el 99, Alejo, entonces yo no me la puse. Y Paita se la puso, o alguien, un tío, yo no sé Sí, quién, se la puso en forma. sí. El 11 de ese equipo, 1994, era Faustino Hernán Asprilla. Fausto, sí, señor. Sí, Era Fausto. era Faustino Hernán Asprilla. Mire, la selección del 94 es una sensación. Hay que contar cómo fue el cuento. Después del Mundial del 90, Maturana se cotizó muchísimo, pero muchísimo. Todos en sí, toda esa Claro, selección. es decir, fue como, uy, esta explosión, pero es que además el Porque buen fútbol de Colombia. en el 90 la única selección que le empató a Alemania fue Colombia. Claro, pero Colombia es que el resto. aparte de eso, es que Colombia jugaba muy bien. Y pues Maturana se fue a España. ¿Sí? Valladolid. Exactamente. Valladolid. Se fue a España y la selección Colombia quedó acá. Entonces, como que, bueno, pues démosle la selección al segundo técnico colombiano más exitoso de nuestros tiempos y se la dieron al Chiqui. Y el Chiqui García fue el técnico en la Copa América del 91, en donde le ganamos por primera vez a Brasil, ¿sí? En un partido oficial. Esa Copa América fue rara porque fue un cuadrangular final y le ganamos a Brasil. Eso fue muy extraño. Pero después de eso, pues, venía la Copa América del 93 y le entregan de nuevo la selección a Maturana. Maturana, después del fracaso en España, vino, le fue muy bien con el América de Cali, semifinalista de Libertadores, y llega Maturana a la selección Colombia y hace un recambio generacional que
era por un lado raro, pero por el otro lado era inevitable, ¿sí? El centro delantero sensación de la selección Colombia era Arnoldo Iguarán. Y Arnoldo, que ya estaba en sus 30, de pronto es desplazado por una camada de peladitos que habían salido de la sub-20 del 92, bueno, de la sub-23 del 92, del equipo olímpico que dirigió Bolillo Gómez. ¿Y quiénes eran? Era Faustino Asprilla, que ya era estrella internacional, ya se lo había llevado al Parma. Apareció Víctor Aristizábal, apareció Iván René Valenciano, apareció el Tren Valencia, que era el único que no era de esa generación de selección sub-20. Y todos estos llegan a ocupar el puesto de los delanteros que habían sido la sensación de los 80s, incluso comienzos de los 90s. Arnoldo Iguarán, Rubén Darío Hernández, la Gambetta Estrada, ¿cómo es que se llama? En estos momentos se me olvida el cuarto delantero de esa selección Colombia. Y lo cierto es que pues había que darle la oportunidad a esta nueva generación. Pero aparte de darle la oportunidad a esta nueva generación, había una nueva generación de arqueros. Porque Higuita y Eduardo Niño, la dupla eterna de los 80s, la dupla eterna de la Copa América del 87, la dupla eterna del Mundial de Italia 90, de pronto es desplazado por Oscar Córdoba, por Farid Mondragón, por unos pelados que venían del Deportivo Cali, Muy ¿sí? buenos. Muy buenos, ¿sí? El tercer arquero fue José María Paso en ese momento, ya después explotaría Miguel Calero, pero esta selección Colombia, que tenía una base defensiva que era prácticamente la misma del 90, ¿sí? Con una adición que fue Wilson Pérez, que era un lateralazo izquierdo sensacional, pero la defensa era la misma, el mediocampo era prácticamente el mismo, ¿sí? Es decir, estaba Leonel ahí comandando, estaba el pibe, ya no estaba Redín, estaba Freddy Rincón, y con Freddy Rincón es el mejor volante en la historia del fútbol colombiano. Era ida, vuelta, gol. Freddy Rincón se ganó el puesto en Italia 90 solito, porque era un monstruo. Freddy Rincón ya era estrella internacional también. Y empieza este equipo a hacer cosas muy interesantes en esa Copa América. Llegamos a semifinales. Nos eliminó Argentina en penales. O sea, fuimos eliminados invictos en la Copa América. Quedó como un raye con Argentina. Víctor Aristizábal fue el que perdió el penal. Fue como el sexto o el séptimo penal contra Goicoechea. Y después llega la eliminatoria. Y en la eliminatoria pasa el primer milagro. Y es que le quitamos un invicto de 31 fechas a Argentina en un partido que ganamos 2-1, Valenciano y el Tren Valencia, porque además se armó el debate, ¿quiénes deben ser los delanteros de la selección? Claro, el Tino. Y esta selección hace ese 5-0, el país se obnubiló, y el problema es que no solamente el país, acá hay que mostrarlo, los patrocinadores se obnubilaron, Eso los fue la dirigentes locura, se ¿no? obnubilaron, o sea, después del 5-0, Avianca, todos. Si Águila. ustedes repasan, mire, búsquenlos en Google, los partidos amistosos de la selección Colombia que jugó como 30, o sea, de esos 30 hay como 20 oficiales, porque en ese entonces se jugaban amistosos con clubes. Jugamos con la sub-20 de Fiorentina, con el equipo B del Milan. Alejo, una pregunta. ¿Fue antes o después del Mundial del 94 que la FIFA casi nos suspende por usar en un partido los patrocinadores? Antes. Antes del 94, que fue la locura, que incluso había una promoción, no sé si era de Avianca o de Cerveza Águila, que el jugador que hiciera gol y si celebraba apuntando hacia él, les dan un millón de pesos de la época, o sea. Claro, o sea, entonces cada vez que Colombia hacía un gol, todos los jugadores buscaban la cámara y hacían así. Y todos se unían, hay porque la publicidad están. es Águila es la número 1, entonces todos los jugadores hacían, Águila repartía plata, entonces no era competitivo, era recocha. Y cuando llegamos al Mundial, y todos los jugadores lo han aceptado, además había un montón de presiones externas, o sea, el cartel de Cali ya se había apropiado de la Federación Colombiana de Fútbol, el cartel de Cali estaba encima de la selección, había presiones con los jugadores antioqueños. Nos montamos en una vaca loca en la que íbamos a hacer el campeón del mundo. Era un frenesí el 94, y no tenía 93. Sentido, o sea, digamos que esto era irreal. No solamente es irreal, es que ningún equipo pasa de nada a campeón del mundo, eso es imposible. ¿Sí? Hay que comerse un montón de mierda y una tonelada de mierda para poder ser campeón del mundo. Pero nos lo creímos y en el primer partido Rumania nos recibió y pues nadie había visto un video de Rumania, nadie sabía quién era George Hagi y no me refiero a nadie, los hinchas. Los hinchas tienen todo el derecho a no haber visto esa mierda. Pero los técnicos, los jugadores no sabían que Hagi desde cualquier parte te pateaba. Entonces Oscar Córdoba, arquero líbero, era su trabajo. Cuando Maturana le tenía que haber dicho, huevón, cuando Hagi la tenga, usted 2 pasos atrás. El primer gol, bañan a Oscar. ¿Sí? Y Oscar a mí me lo dijo, o sea, yo nunca había visto un video de Hagi. Salimos a jugar convencidos de que, pues, marica, Rumania no existe. Nos ganó el ego.
nos ganó el No, ego, nos nos ganó el ego. traicionó y pues después de esa derrota empezaron las amenazas. Hubo un video en el camerino que les hicieron llegar, algo así. No fue un Por video, televisión, algo así, ¿no les fue? hicieron llegar coronas, amenazas, Eso. amenazaron a Maturana y a Bolillo Gómez, que si seguía Barrabás Gómez como titular los iban a matar a todos, Ujú. porque pues las apuestas entre mafiosos estaban muy duras, entonces pues con el camerino roto no había cabeza, perdemos con Estados Unidos, y pues en el último partido le ganamos a Suiza, ya para qué, pero eso estaba tenaz, o sea, Traquetos exigiendo, no, es que hay que poner a Harold Lozano, no porque Harold Lozano tuviera nada que ver, pero como Harold era del América, entonces los Entonces, traquetos no era Miguel Rodríguez, eran los lavaperros, que son siempre los que se hacen esas vueltas. querían Claro, posicionar el posicionar jugador, claro, al jugador del patrón, para poderlo ¿sí? vender después o No, que para algo y... poderlo vender, para darle gusto, porque es el Ah, ok, América de Cali, ok. vender les importa un culo, ¿sí? Era una vaina terrible y pues termina con el asesinato A eso de iba. Andrés. El segundo partido es contra Estados Unidos. Ujú. Colombia se jugaba la vida después de haber perdido contra Rumania. Y era un partido muy caliente que pues todo el mundo decía, bueno, pues fue un tropiezo, fue un accidente Rumania. Tropiezo que Tenemos, nos clavó 3 sí, goles. sí, y tenemos que ganarle a Estados Unidos. Es Estados Unidos. Le dicen soccer al fútbol, le dicen soccer, o sea, es increíble. Y la desafortunada jugada de Andrés No, Escobar. es que más allá de que fuera increíble, era un equipo semiprofesional, o sea, había jugadores aficionados porque todavía no existía la liga Lo que hoy profesional. con el Oakland City en el Mundial de Clubes Más o prácticamente. menos, o sea, había un par de jugadores que sí estaban en el fútbol internacional, que tenían experiencia en Europa. Si no estoy mal, Alexis Lalas jugaba en Italia, Tap Ramos, no me acuerdo, creo que jugaba en España, pero el resto eran jugadores aficionados. Y ese equipo nos ganó 2-1 porque la selección Colombia estaba infinitamente presionada. Es que la, la federación, y recordemos quién estaba al frente de la federación, un tipo que después terminó preso por sus vínculos con el cartel de Cali, Juan José Bellini, la federación no protegió a la selección, la utilizó para ganar plata. Y los jugadores se fueron en ese frenesí y el técnico se fue en ese frenesí y tan ganar plata que no, a mí nunca se me olvidará. El partido contra Rumania. Se acaba el primer tiempo y vamos perdiendo. Y es como, ¿qué puta se acaba de pasar? O sea, no que teníamos un equipazo. Y mandan a comerciales y el primer comercial que sale Ajá. es un comercial del pibe haciéndole campaña a Ernesto Samper, porque Ah, había que votar no. con el 10, Ah, bueno. ¿sí? Había que votar con el 10, porque el 10 era el número de Samper en el tarjetón. Ajá. Porque lamentablemente, salvo Qatar, todos los mundiales son en época de elecciones en Sí, Colombia, sí. ¿sí? Entonces eso nubla muchas cosas. Entonces sale el pibe haciéndole campaña a Samper con camiseta de la selección, no sé qué, y hay que votar por el 10, y es como, uy. Y se acaba ese comercial y hay un comercial de Andrés Pastrana que tenía el número 5, diciendo, no me acuerdo, no salían jugadores, pero salía la selección. O sea, se veían imágenes de la selección y él salía con la camiseta de la selección Colombia. Todo Y totalmente era, ya podrido, o nos fuimos a la sea. mierda. O sea, eso ya marcó que nos íbamos a ir a la mierda. Efectivamente, perdimos con Rumania y en el partido contra, después del partido contra Estados Unidos llegan todas las amenazas duras. O sea, a ellos ya los habían amenazado, pero Bolillo renunció, Barrabás renunció, Maturana renunció, los convencieron que se quedaran. En el último partido, revise, fue titular Harold Lozano, hizo gol. Eh, Se hicieron modificaciones y el equipo como que, bueno, tratemos de salir a jugar. Después de eso, fue un fracaso y una tragedia horrible. Ningún jugador quiso volver a Colombia. El único jugador que volvió a Colombia Andrés. fue Andrés, porque él puso la cara y quería poner la Sí, cara, y pues se encontró con unos traquetos y los traquetos pues borrachos lo mandaron a matar en una discoteca. la triste historia de Colombia Mm, que un país violento, sí, exactamente. y no cambiamos, ¿no? No, No, no cambiamos. Y bueno, pasando a